Entonces, ¿están viendo mi pantalla? Señor. 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 Entonces, resulta que hoy vamos a hablar, bueno, primero que todo, esta es la última guía de este trimestre. Entonces acá le sale plazo máximo de entrega el 30 de abril. Pero si quieren enviar antes, mejor. Usted sabe que en esta asignatura pues las actividades son sencillas, o sea que si pueden entregar antes, mejor. Con eso terminamos el periodo. ¿Listo? Entonces, hoy el tema de hoy es motor eléctrico. Ver un poquito de historia y de cómo funciona. Entonces, aquí está, digamos que inmerso lo que hemos visto del electrón, porque ustedes saben que sin el electrón y sin el movimiento del electrón, pues no hay corrientes eléctricas, ¿cierto? Y entonces sin corrientes eléctricas, pues no habría motor eléctrico, como su nombre lo indica. Entonces, el motor eléctrico, ¿qué es lo que hace? Mediante campos magnéticos, transforma energía eléctrica en mecánica. O sea, ese flujo de corriente que uno le conecta, ya sea a una toma, que una toma tiene algo que se llama corriente alterna, o corriente directa si es que es un motor de esos pequeñitos, por ejemplo, de un carrito de esos de juguete, tiene un motor eléctrico que funciona entonces con una pila o con un par de pilas. Entonces, las pilas nos proporcionan una corriente continua y las tomas de la luz, ya sea las de la casa o en una industria, son de corriente alterna. Esas son las dos fuentes de corriente existentes. Entonces acá dice que no todos los motores eléctricos son iguales, algunos son reversibles. ¿Reversibles qué quiere decir? Que pues que funcionan al revés. Si funcionan al revés, entonces cambian su función. Entonces esta vez convierten energía mecánica en eléctrica. Y cuando funcionan al revés, entonces se llaman generadores. ¿Listo? Porque cambian su función. Los motores entonces son usados para fines comerciales, industriales, donde fabrican cosas, comerciales, donde sirven para iluminar simplemente un producto que se va a vender, y particulares pues ya son en la casa, donde lo usamos digamos para esta actividad, para la clase virtual. Y acá dice, puede ser impulsados por fuentes de corriente alterna y fuentes de corriente continua. Entonces, ¿qué fue lo que yo expliqué de cuál era la fuente alterna y cuál es la fuente continua? La continua es la que no tiene. La alterna es los enchufes. La continua es la que no se detiene. La continua es la que no se detiene, no. Entonces, creo que todavía hay confusión. Entonces, vean, la corriente alterna, entonces vamos a mostrar acá en la corriente alterna es la que yo saco de las tomas. En la casa, cuando yo conecto algo en esa toma que hay en la pared, esa es corriente alterna. ¿Listo? Y la corriente continua la saco de las pilas. ¿Listo? Entonces, eso para que no se les olvide. Esos son los dos tipos de fuentes con los que funcionan los motores eléctricos.
pero entonces para corriente continua obviamente son motores pequeños, y para corriente alterna, digamos, ya es el motor de la licuadora, que es un motor ya más grande, o el motor del secador de cabello. ¿Listo? Entonces, los primeros motores fueron dispositivos electrostáticos, y el primero fue hecho por eh, un monje benedicto de nacionalidad escocesa que se llamó Andrew Gordon, y el inventor estadounidense Benjamin Franklin. Entonces, esos fueron los dos primeros que hicieron el motor eléctrico. El principio teórico, o sea, el principio teórico es la explicación de por qué funcionaban, porque pueda que esas personas que se lo inventaron, lo hicieron, digamos que por experimento y error, pero no supieron explicar su funcionamiento. Su funcionamiento lo explicó, entonces, lo explicaron dos personas, Henry Cavendish y Charles Augustin Coulomb. Pero como el que publicó ese principio teórico fue Charles Augustin Coulomb, pues se llama ley de Coulomb. Entonces, cuando hablan de principio teórico, es la explicación de por qué funciona. ¿Listo? Y entonces el principio teórico detrás de la ley detrás del funcionamiento de los motores eléctricos es la ley de Coulomb, en honor a una de las personas que se inventó ese principio, que se inventó esa explicación. ¿Listo? Y la invención de la pila electroquímica, que es lo que nosotros usamos, digamos, para las pilas de una linterna, digamos. Esa fue inventada por el italiano Alessandro Volta. Y entonces, mediante este invento se hizo posible la producción de corrientes eléctricas persistentes. Bueno, acá le ponen persistentes, pero son las mismas corrientes eléctricas continuas que nombrábamos antes. ¿Listo? Después, el danés Hans Christian Oester en 1820 descubrió la interacción entre la corriente y el campo magnético, y entonces a eso se le llamó interacción electromagnética. Y eso pues pronto generó varios progresos. También acá resulta un francés que se llamó André-Marie Ampère, que tardó solo unas semanas en desarrollar la primera formulación de esa interacción electromagnética. ¿Qué es eso de interacción electromagnética? La interacción entre el flujo de corriente y un imán, ¿cierto? Entonces, como hay un imán, ahí está la parte magnética, y como hay un flujo de corriente, ahí está la parte eléctrica. ¿Listo? Y entonces eso se llamó la ley de Ampère, en honor a su creador. Entonces, esta ley describe la producción de fuerza mecánica por la interacción de una corriente eléctrica con un campo magnético. Ahorita vamos a ver esto en un video. La primera demostración del efecto Ampère, le coloqué entre paréntesis Ampère para que vean que hago referencia a esa misma ley de Ampère, con movimiento rotativo, fue realizada por el inglés Michael Faraday. O sea, no quiere decir que porque el francés Ampère formuló su ley, no quiere decir que fue él el primero en hacer la demostración. La demostración de esa ley la hizo su colega Michael Faraday. ¿Listo?
Y entonces acá explica cómo hizo esa demostración. Sumergió un alambre colgante en mercurio, sobre el cual colocó un imán permanente. Cuando una corriente pasaba a través del alambre, este giraba alrededor del imán, mostrando que si la corriente daba lugar a un campo magnético circular cercano alrededor del mismo, sin duda, un científico fundamental para la historia del motor. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que cuando yo tengo digamos, un alambre y dejo que circule corriente a lo largo de él, entonces alrededor de ese alambre se genera un campo magnético. ¿Listo? Se genera un campo magnético. Y eso hace que funcione el motor eléctrico. Incluso yo por aquí en uno de mis videos en mi canal, ahorita vamos a ver que yo hice ese experimento y lo grabé para un trabajo que tenía que hacer de la universidad, entonces ahorita lo miramos, ahora que me acuerdo. Entonces, este motor se muestra a menudo en experimentos físicos, sustituyendo el mercurio tóxico por salmuera. El inglés Peter Barlow se basó en esto en 1822 para las ruedas de Barlow, aunque estos y otros motores homopolares similares no pudieron ser utilizados para su aplicación práctica hasta finales de siglo. Entonces simplemente esto de rueda de Barlow pues es otro modelo de motor eléctrico que se inventó, es este señor inglés. ¿Listo? Y acá viene otro físico que se llamó Angus Jekyll. Y entonces la contribución de él es haberse inventado digamos que un dispositivo que se llama conmutador. Ese conmutador lo que hace es que a medida que va dando vuelta el motor, va cambiando el signo de su carga, de tal manera que eso ayuda al que al cambiar el signo de su carga, el conmutador, pues ayuda a impulsar en mayor medida el motor, porque el motor funciona es con fuerzas de atracción y repulsión. ¿Listo? Esas bobinas al interior del motor funcionan es con atracción y repulsión, pero esa atracción y repulsión pues se da digamos que muy rápido, y entonces eso lo facilitó el conmutador inventado por este señor. Aunque solo se utilizaban para la enseñanza, en 1828 Jekyll mostró el primer dispositivo que contenía los tres componentes principales de los motores de corriente continua prácticos: el estator, el rotor y el conmutador. El dispositivo no empleaba imanes permanentes, ya que los campos magnéticos de los componentes estacionarios y giratorios eran producidos únicamente por las corrientes que fluyen a través de sus devanados. Entonces, acá hay unas ventajas del motor. Esperen un momentico que llegó alguien. Entonces, unas ventajas del motor, que teniendo un tamaño y peso menor que otros tipos de motores, pueden tener la misma potencia. O sea, eso nos indica que va a ser beneficioso porque va a ocupar menos espacio y va a ser más potente que otros motores, o de igual potencia que un motor más grande, de otro tipo. Puede ser de cualquier tamaño y forma, ofrecen alto rendimiento, no emiten contaminantes, a diferencia del motor, digamos, de combustión interna. No tiene marchas y están autoventilados, o sea que ellos mismos se enfrían, ellos mismos se echan aire en sus bobinas para que no se calienten y pues que sigan funcionando. Entonces, vamos a ver un videito pues que aquí lo sugieren en la misma guía. Entonces acá uno toma el link,
copia y lo pega en el explorador de internet. Espera un momentico porque no sé qué pasó acá. Pues acá usted encuentra varios videos, pero entonces yo elegí para mostrarles este que está como sencillito. Entonces ahí hay un ratoncito que les explica. El motor eléctrico es un convertidor que transforma la corriente eléctrico. Entonces, ¿están escuchando el video? Sí, Señor. señor, profe. Señor. Listo, entonces Sí, señor. prestémosle atención entonces. El motor eléctrico es un convertidor que transforma la corriente eléctrica en movimiento de rotación. El motor eléctrico simple utiliza corriente continua proveniente de una batería. Al hacer pasar corriente por una bobina de alambre conductor, se genera un campo magnético que interactúa con los polos de un imán permanente. Los polos del mismo signo se repelen y tienden a alejarse uno del otro. Esto hace que la bobina gire. Justo en el punto en el cual deja de operar la fuerza de rotación, un dispositivo llamado conmutador intercambia las conexiones de la batería. El procedimiento se repite cada media vuelta, con lo cual el motor se mantiene girando siempre en la misma dirección. Un motor eléctrico universal puede usar tanto corriente continua como alterna. Sus componentes fundamentales son el electroimán, el rotor y las escobillas. El electroimán es un imán cuyo campo magnético se genera solo cuando pasa corriente eléctrica a través de él. El rotor es un conjunto de bobinas de alambre que cumplen la misma función descrita en el motor simple. Dos escobillas alimentan las bobinas con corriente, una tras otra, creando así un segundo campo magnético que interactúa con el del electroimán. Por efecto de la inercia, el rotor sigue girando, permitiendo que una nueva bobina entre en contacto con las escobillas. De este modo, el rotor gira en forma continua. ¿Cómo les pareció? Chévere. Bien. Chévere, profe. Bueno, entonces, espérenme un momentico. ¿Qué hubo? Bueno, entonces aquí yo también tengo por acá un video que yo hice para la universidad. De un laboratorio de motor eléctrico sencillo. Entonces vamos a escucharlo, pues este sí tiene un audio un poquito más bajito. Vamos a escucharlo un momentico. De la Universidad Nacional y como parte de los trabajos de la asignatura de orígenes de la Hola, soy estudiante de la maestría en enseñanza de las ciencias exactas y naturales de la Universidad Nacional y como parte de los trabajos de la asignatura de orígenes de la ciencia moderna nos han dejado pues recrear el funcionamiento de un motor eléctrico y exponer su explicación. Esto también nos puede servir como
como parte de los trabajos que podemos desarrollar en el colegio, en nuestra labor como profesores. Entonces, para eso se ha utilizado una pila, dos cables de cobre, de los que se utilizan en las instalaciones eléctricas domiciliarias. En sus extremos, pues se ha hecho digamos que un círculo que nos va a servir como cojinete, pues para que gire ahí un eje de otro cable más delgado. Entonces, ahí este cable más delgado es de cobre que está esmaltado. Entonces, se hicieron unas espiras acá, y el cable esmaltado en sus extremos, pues se limpió el esmalte para favorecer el flujo de corriente entre los cables de cobre. Entonces, por convención, la corriente va a fluir del polo positivo de la batería, pasa por este cable de cobre y llega al polo negativo. Entonces, utilizando la regla de la mano derecha, el flujo de la corriente eléctrica lo indica el pulgar y los otros dedos pues nos indicarán el sentido del campo magnético que aquí se forma. Entonces, también estamos utilizando un imán de neodimio. Entonces, la interrelación entre esos dos campos magnéticos, el que se genera debido al flujo de corriente eléctrica acá y el campo magnético que tiene el imán, pues esa interrelación va a generar una fuerza y esa fuerza pues se va a manifestar en un movimiento que yo voy a generar acá. Entonces ahí se genera un movimiento producto de la fuerza entre los dos campos magnéticos. Si yo cambio la polaridad del imán, pues va a cambiar el sentido de giro del motor que estoy recreando acá. Entonces cambia el sentido y pues va a cambiar el sentido de giro. Ahí cambia el sentido de giro y cambia la polaridad. Entonces, no se ha visto claramente, pero ahí está girando. Ahora cambia la polaridad. Listo. Cambia la polaridad. Y cambia el sentido de giro.
sentido y cambio la polaridad. Listo, entonces en el funcionamiento del motor eléctrico, entonces lo que se está haciendo es que con la corriente y los campos magnéticos se genera movimiento, mientras que cuando voy a hacer un generador, entonces cuando voy a hacer un generador, lo que sucede es que hay movimiento, hay interrelación entre campos magnéticos y se genera corriente. Entonces esto es lo que se puede explicar a nivel escolar, pues para explicar el funcionamiento de un motor eléctrico, y se puede hacer un pequeño proyecto como para explicar pues este tipo de actividades y buscar otra forma de comprensión de los conceptos que se trabajan en la asignatura de física o de ciencias. Muchas gracias. En el siguiente experimento vamos a demostrar. Entonces, ¿sí alcanzaron a escuchar el video? Sí, señor. Señor. Señor, más o menos. Entonces, si ve que, Sí, señor. si ve que el motor funciona con una pila, la pila nos ofrece entonces la corriente eléctrica y el imán pues nos ofrece el campo magnético, el imán que yo estaba ahí acercando. Entonces, pues este experimento, si ustedes tienen los recursos en su casa, si tienen esos materiales, lo podrían hacer allá en su casa. Entonces ahí vieron lo que necesitan para hacer ese motor casero. ¿Listo? Y entonces pues ahí está la interrelación entre un campo eléctrico y un campo magnético. Campo eléctrico generado por la pila y el campo magnético generado por el imán. Si usan un imán común, tiene que ser un imán grandecito. Y si quieren usar un imán de mucha fuerza, ya se llama un imán de neodimio. Entonces, se los escribo acá en el chat. Neodimio. Por si en algún momento quieren hacer un experimento de ese tipo. ¿Qué iba a decir Robert? Robert, ¿iba a hablar? Profe, Profe, una pregunta. no. Pero mírame, oye, Profe, mírame, que si, mírame. Hable, Mírame. Robert. profe, que si hacemos ese como como el motor, sería un punto más. No, por ahora no es un punto. No es un punto, simplemente les estaba mostrando algo que hice para la universidad. Solamente digo que si ustedes quisieran hacerlo, que si quisieran hacerlo ya como cosa de ustedes, digamos, para aprender allá en su casa, pues lo podrían hacer. Entonces, si lo quisieran hacer como yo lo mostré, que se necesita una pila, esas pilas creo que son de esas de linterna, creo que son tamaño D, 2 cables y alambre de bobina y el imán, un imán grande o un imán de neodimio. Pero pues ya eso sería como algo que ustedes puedan hacer allá en su casa, pero ya como cosa de ustedes. ¿Listo? Es como para que vean que funciona, ¿no? Que funciona y basado en eso es que funcionan los motores eléctricos. Listo. Entonces, Profe, ese motor sirve con cualquier pila o tiene que ser esa misma. pues es que entre la pila más grande hay como más flujo de corriente. Entonces yo lo hice con esa pila
yo le hice con esa pila grande para asegurar el funcionamiento, pero pues ya habría que hacer el experimento si con una pila pequeña funciona. O tendría que usar dos pilas pequeñas y conectarlas al mismo tiempo, como para que le dé más corriente al circuito que usted monta ahí. ¿Listo? De todas maneras, si quieren ver el video otra vez, ahí está en mi canal de YouTube para que lo revisen. ¿Listo? Ahora vamos a responder las preguntas. Cierren un momentico su micrófono y cuando vayan a participar, entonces abren el micrófono. ¿Listo? Para que no se entre el ruido acá a la clase. Daniel Esteban, cierren el micrófono un momentico. Daniel. Daniel Esteban. Señor, Por favor, ciérreme el micrófono que se me está entrometiendo acá el ruido. Y póngale cuidado a la clase porque usted está pendiente por allá de otra cosa, no de la clase. Entonces, acá pues la primera pregunta dice, explique cómo funciona el motor eléctrico. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes vieron en el video y la lectura, ¿cómo funcionaría el motor eléctrico? ¿Quién me puede Con ayudar? campos magnéticos, Con campos magnéticos y con qué más. Porque campo magnético es el del imán. Esas ondas que genera alrededor del imán. Pero ¿qué otro campo se necesita para que funcione el motor eléctrico? la de la pila, La de la pila. Entonces, ¿cómo funcionaría el motor eléctrico? ¿Cómo explican? ¿Cómo responden ustedes? ¿Cómo redactan la respuesta? Porque no es el campo magnético por aparte y el campo eléctrico por aparte. ¿Qué tiene que haber entre los dos? Imán. Sí, un imán. ¿Cómo? alambres de bobina, Pues alambres de bobina. Pero entonces los alambres de bobina ahí, ¿para qué sirvieron? Para mostrar o ya para mostrar el resultado de de una interacción entre el campo magnético y el campo eléctrico. ¿Listo? Imanes. Sí, imanes. Pero entonces, como la pregunta es ¿cómo funciona el motor eléctrico? Entonces el motor eléctrico funciona por la interacción o por la relación entre un campo eléctrico y un campo magnético. En el ejemplo que nosotros vimos, el campo eléctrico es generado por la pila y el campo magnético está generado por el imán. Entonces, el flujo de corriente generado por la pila, ¿cierto? Genera alrededor de esa bobina que se ve ahí en el experimento, alrededor de esa bobina, genera un campo magnético. Y entonces, se generarían dos campos magnéticos, el que tiene la bobina y el que tiene el imán. Y entonces por esas fuerzas de atracción y repulsión, pues se genera el movimiento en esa bobina. ¿Listo? Entonces, el funcionamiento es por la interacción entre los campos eléctricos y los campos magnéticos. Si no hay relación, un solo campo, digamos un campo magnético solo o un campo eléctrico solo, no dan para que haya un motor eléctrico. Tiene que haber relación entre los dos. ¿Listo? Ahora, la siguiente pregunta más fácil. ¿Qué tipos de fuentes de energía hay? Eléctrica. Pues sí, las dos son eléctricas, pero
Negativa y positiva, profe. No, no, ese es el signo de la carga. Las fuentes para los motores. ¿Se acuerdan que la ratica del video conectaba a un lado y al otro? ¿Cuál era la diferencia entre una fuente y la otra? Uno era positivo y el otro negativo. No, Que uno lleva que, como eran dos polos, cada polo llevaba a un imán diferente. no. Nos va a tocar volver a ver ese video. Porque ahí decía cuáles eran los dos tipos de fuente de energía que había para el motor eléctrico. Eléctrica y mecánica. No, esos son los tipos de energía. Entonces, mire acá, Reversible y continua. Cinético y... por ahí la nombraron. ¿Continua y qué? Reversible y continua. No. Cinética y eléctrica. Mire, vamos a mirar nuevamente el video. El motor eléctrico es un convertidor que transforma la corriente eléctrica en movimiento de rotación. El motor eléctrico simple utiliza corriente continua proveniente de una batería. Al hacer pasar corriente por una bobina de alambre conductor, se genera un campo magnético que interactúa con los polos de un imán permanente. Los polos del mismo signo se repelen y tienden a alejarse uno del otro. Esto hace que la bobina gire. Justo en el punto en el cual deja de operar la fuerza de rotación, un dispositivo llamado conmutador intercambia las conexiones de la batería. El procedimiento se repite cada media vuelta, con lo cual el motor se mantiene girando siempre en la misma dirección. Un motor eléctrico universal puede usar tanto corriente continua como alterna. Sus componentes fundamentales son el electroimán, el rotor y las escobillas. El electroimán es un imán cuyo campo magnético se genera solo cuando pasa corriente eléctrica a través de él. El rotor es un conjunto de bobinas de alambre que cumplen la misma función descrita en el motor simple. Dos escobillas alimentan las bobinas con corriente, una tras otra, creando así un segundo campo magnético que interactúa con el del electroimán. Por efecto de la inercia, el rotor sigue girando, permitiendo que una nueva bobina entre en contacto con las escobillas. De este modo, el rotor gira en forma continua. Entonces, si ustedes ven aquí el ratón del video tiene dos fuentes. ¿Cómo se llamarán esas dos fuentes? Continua y alterna. Corriente continua y alterna. Exactamente. La pila es corriente continua y ya la toma, donde hay un enchufe, es corriente alterna. Y esos son los dos tipos de fuente. ¿Listo? Y eso también lo nombraron en la lectura. Entonces, aquí también dice bajo qué principio teórico funciona los primeros motores o funcionaron los primeros motores eléctricos. Entonces, ¿quién fue el primero que se puso a pensar cómo funcionaban los motores? E ideó la teoría. Entonces, ¿me devuelven la lectura? Entonces, Andrei Gordon. André, él lo hizo con experimentación, pero él lo explicó, creó el principio teórico. Benjamin Franklin. Él también lo construyó, pero lo que están preguntando es el principio teórico.
Henry Cavendish. Henry Henry Cavendish Cavendish. fue uno de los que creó el principio teórico, pero entonces se dice que este no lo publicó. Fue descubierto independientemente por el francés Charles Augustin de Coulomb. Pero entonces, Coulomb. Pero entonces él sí lo publicó. Mire, quien sí lo publicó. Y por eso el principio teórico detrás de los motores eléctricos se llama ley de Coulomb. La diferencia entre estas dos personas fue que uno no publicó y el otro sí. Y entonces el que terminó reconocido históricamente fue Coulomb por haber publicado. El otro no, porque pues no publicó, no tuvo confianza en lo que hizo y no lo publicó. Entonces perdió ese reconocimiento que debería tener. ¿Listo? Vamos con la otra pregunta. ¿Qué invento hizo posible la producción de corrientes eléctricas persistentes? Entonces, ¿qué invento produjo que hubiera corriente continua? Porque eso son las corrientes eléctricas. La pila. La pila. Muy bien, entonces Pila. por ahí le dan un nombre a la pila electroquímica, creo, pero pues en sí es una pila, pero hay que ponerle que es una pila electroquímica, porque las pilas que nosotros compramos, lo que hacen es en su interior generar una reacción química, ¿cierto? Para producir energía eléctrica. Y una vez cuando estas sustancias químicas se agotan, se gastan, entonces la pila ya toca botarla, ¿cierto? Ya se acaba. Bueno, claro que aquí las pilas hay que tratar de entregarlas en algún sitio donde hagan pues la correcta, digamos, disposición de esos residuos, que son altamente contaminantes en el caso de las pilas. ¿Listo? Pero se llama pila electroquímica es porque para que ellas funcionen se genera una reacción química en su interior y funcionan hasta que esas sustancias químicas se agoten, pierdan sus propiedades. Ahora, ¿en qué consiste el invento de Ampere? ¿En qué consiste la ley de Ampere? Entonces, ¿qué dice la ley de Ampere? Producción de fuerza mecánica. No, espérame. Producción de fuerza mecánica, ¿por qué? Por la interacción de una corriente eléctrica y un campo magnético. Y un campo magnético. Entonces, no se les olvide que esa fuerza mecánica, que es el giro del motor, es la interacción de dos cosas. La corriente eléctrica, que en el ejemplo que nosotros vimos era la que genera la pila, y el campo magnético, que es lo que genera pues el tener ahí cerca un imán. ¿Listo? Ya no puede ser una sola cosa, sino tienen que ser las dos para que nos funcione el motor eléctrico. ¿Y quién hizo la primera demostración de la ley de Ampere con un movimiento rotativo y en qué consistió? Entonces, ¿quién hizo esa primera demostración de la ley de Ampere? Por Michael Faraday. Michael Faraday. Entonces miremos a ver. Sí, Michael Faraday. Y entonces, ¿en qué consistió en esa demostración? En sumergir un alambre colgante en mercurio sobre el cual se colocó un imán permanente. Sí. Pero ahí hace falta explicar un poquito más.
Cuando una corriente pasaba a través del alambre, este giraba alrededor del imán, mostrando que la corriente daba lugar a un campo magnético circular, cercano y alrededor del mismo. Entonces, todo ese pedacito explica en qué consiste esa demostración de la ley de Ampere, porque nada más con coger el alambre de mercurio, un alambre colgante, digamos yo sostengo un alambre y sumergirlo en mercurio, con eso nada más no hago el experimento. Tengo que colocarle el imán y tengo que a ese alambre colocarle corriente. Y entonces ya al haber corriente, alrededor del imán se genera un campo ¿qué? Un campo magnético que genera una interacción con ese imán permanente y pues da lugar a que se muestre un funcionamiento particular del motor eléctrico. Entonces hay que explicarlo todo completo porque si explica un pedacito nomás, pues el punto nos queda regular. Hay que explicar cómo hizo el experimento completo. ¿Listo? Señor. ¿Y qué más falta? 5 ventajas del motor eléctrico. ¿Qué ventajas tiene el motor eléctrico? ¿Cómo, profe? ¿Me puede repetir la pregunta? Lo que pasa que no escuché. Repita para todos. 5 ventajas del motor eléctrico. Que pueden ser de cualquier tamaño y forma, ofrecen un alto rendimiento, no emiten contaminaciones, no tienen marchas y están autoventilados. Se autoventilan. Sí, entonces pues esas son sus ventajas. Pues creo que ahí nombran más de 5, pero como le piden 5, pues usted dice 5. Entonces sí, una ventaja es que pueden ser de cualquier tamaño. Usted puede encontrar motores eléctricos para algo bien pequeño, puede ser para, bueno, no se me ocurre ahorita algo bien pequeño que funcione con un motor eléctrico. Digamos una afeitadora manual. O puede ser un gran motor eléctrico con el cual funciona una pulidora o un taladro, ¿cierto? Y pues puede ser de cualquier tamaño, grandes y pequeños. En comparación con otros motores, son más pequeños y tienen igual potencia con otro tipo de motores. Son autoventilados, quiere decir que ellos mismos se echan aire, no tienen marchas, está bien o sea, sube una única velocidad, no emiten contaminación, la contaminación que emiten es muy, muy mínima y pues son silenciosos, no son tan ruidosos, digamos, como un motor a gasolina o diésel, ¿cierto? Entonces, pues, tiene sus ventajas. Bueno, todavía nos queda un poquito de tiempo, entonces miremos acá. Dice que hay que construir 15 preguntas. Entonces, las preguntas son con relación a esa información que se da en la lectura. Entonces, acá dice, ¿mediante qué tipo de campos funciona un motor eléctrico? Y entonces la respuesta es magnéticos. Porque cuando aquí en la parte de arriba habla del funcionamiento del motor eléctrico, dice que es mediante campos magnéticos. Mediante campos magnéticos. El del imán y el campo magnético que se genera alrededor del alambre o bobina por el que circula la corriente eléctrica. ¿Listo? Entonces la respuesta es magnéticos. Y pues ya les quedaría a ustedes
pues generar otro tipo de preguntas. Entonces, ¿quién hace otra pregunta? Utilizando la información de la guía. ¿Qué invento ayudó para la construcción de los motores? Invento. ¿Y cuál sería la respuesta? La pila o pila. Pues fue la pila electromagnética, pero ya que solamente se puede responder por una palabra, entonces toca pila. El invento de la pila lo único que sirvió fue para crear las corrientes eléctricas continuas, persistentes, pero el motor eléctrico ya existía, porque mire que el motor eléctrico lo inventan en 1740 y las pilas en 1799, o sea, 59 años después. Entonces, la pregunta, si usted va a hacer esa pregunta, el invento que ayuda a mejorar, digamos, el funcionamiento del motor eléctrico es el conmutador. Mire, si usted ve acá en la lectura, el físico húngaro Ángus Jekyll comenzó a experimentar con bobinas electromagnéticas, después de que resolviera problemas técnicos de rotación continua con la invención del conmutador. Entonces, el conmutador sí ayudó a mejorar el funcionamiento del motor eléctrico, porque el conmutador lo que hace es estar cambiando continuamente la carga o la salida de la fuente. Entonces, hace digamos que una bobina que tenga carga positiva pase a tener carga negativa, y entonces ya empieza lo que la estaba atrayendo, la empieza a repeler para que siga dando vueltas esa bobina. Entonces, la pregunta para mí tendría como respuesta el conmutador tal como la planteó. Listo. ¿Qué otra pregunta podrían hacer? ¿Bajo qué giraba el alambre de mercurio de Michael Faraday? Respuesta: un imán. Entonces, venga, a ver, buscamos eso. ¿Bajo qué giraba un qué? El alambre de mercurio de Michael Faraday. ¿Bajo qué giraba? Bueno, acá dice que se sumergió un alambre en mercurio. Sí, entonces el alambre de mercurio lo que hace es girar alrededor del imán, ¿cierto? Entonces, la pregunta sería, en la demostración de la ley de Ampere,
en la demostración de la ley de Ampere, alrededor de qué giraba el alambre. Alrededor de qué giraba el alambre. Y entonces la respuesta puede ser un imán o imán. ¿Sí? Alrededor de, si en la demostración de la ley de Ampere, alrededor de qué giraba el alambre. Y entonces acá dice que giraba alrededor del imán. ¿Listo? Otra pregunta. Profe, Dígame. ¿quién hizo la primera demostración del efecto Ampere? La respuesta es Michael. Sí, puede utilizar el Michael o el Faraday. Es más recomendable utilizar el apellido en esa respuesta. ¿Listo? Porque Michael hay muchos, pero Faraday, o sea, los científicos se reconocen más por sus apellidos. Entonces, recomiendo usar el apellido en esa respuesta. ¿Listo? Otra pregunta. Profe, el motor mediante campos eléctricos transforma la energía eléctrica en energía. La respuesta sería mecánica. Sí, estaría bien. Entonces, sí, puede ser. Puede ser. Entonces, la pregunta un poco mejor formulada sería, ¿en qué? La pregunta sería mejor, ¿el motor eléctrico en qué tipo de energía transforma la energía eléctrica? El motor eléctrico, ¿en qué tipo de energía transforma la energía eléctrica? Entonces, pues la respuesta sería mecánica. Listo. Otra pregunta. El físico Anius empezó a experimentar con bobinas y la respuesta sería electromagnéticas. El físico Anius Jekyll. Entonces podía ser con qué tipo de bobinas empezó a experimentar el físico Anius Jekyll. ¿Con qué tipo de bobinas empezó a experimentar el físico Anius Jekyll en 1827? Y entonces la respuesta, electromagnéticas. Muy bien. Otra pregunta. ¿Cuántas preguntas van? ¿Como 7, 8? ¿O no las están anotando? ¿Tienen más preguntas? Ya lo estamos anotando. ¿No están anotando? No, están perdiendo tiempo entonces. Porque pues la idea es que vayan tomando apuntes. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No, señor. No, señor papi. Ah, no, profe, sí. Una preguntita. Sí, diga. ¿Sabe que ahí en el comienzo de la guía dice que se tiene que enviar, bueno, que hay plazo hasta el 30 de abril, ¿verdad? Pero algunos profesores están diciendo que se pueden, bueno, de sus materias, dice que se envían antes del viernes de las 6, ¿verdad? Sí, Entonces, ¿usted por- hasta cuándo nos da plazo? por eso ahí habla de plazo máximo. Pero si al comienzo de la clase, por eso dije, si usted quiere, envíela hoy mismo.
o mañana, pero lo máximo es el 30. Por eso ahí habla de plazo máximo. El plazo máximo no indica que usted la envíe el último día, sino que si usted se demora 1 o 2 días haciendo este trabajo, pues lo envíe lo antes posible. ¿Listo? Ah, sí, señor. O sea, el máximo es ya el último día, que ya no hay más plazo para nada más. Listo. Entonces, ya pues ese sería el trabajo. Después armar el crucigrama en el encasillado. O sea, después, en el punto 3 pueden organizar ahí las palabras, y ya en el punto 4 pues ya hacen el encasillado bien bonito. Y el punto 5 dice nada más observar el video, pero ese ya lo vimos en la clase, o sea que ese punto 5 ya lo hicimos, solamente hay que responder hasta el 4. ¿Listo? Entonces, pues, de mi parte, pues no sería más. Entonces, muchas gracias por su asistencia. Hasta luego, profe.